Hola, ¿qué tal? Soy Gonzalo Aristoy y les doy la bienvenida a la comunidad de Lobsang Rampa, un espacio en que revisamos la vida y los escritos del monje tibetano Lobsang Rampa. En esta sesión nos toca revisar El médico del Tíbet, el segundo de sus libros, en que cuenta qué es lo que ocurre desde el día en que debe abandonar su querida Lhasa para ir a estudiar a China. La relación que él tiene con la guerra defendiendo a los chinos y las consecuencias en su vida, en su cuerpo y en su historia de la guerra con Japón, cuando se transforma en prisionero y debe enfrentarse a las fuerzas militares japoneses y su brutalidad. A la par va relatando distintas experiencias que vivió durante su crecimiento y aprendizaje, mucha metafísica, mucha energía, historia y siempre contándolo desde un punto de vista muy distinto a como lo tenemos nosotros acá en Occidente. El prólogo de este libro arranca con la revisión de lo que fuera el primer libro de Lobsang Rampa, que ya lo revisamos acá, pueden escucharlo, El tercer ojo. Y explica que este libro es una respuesta a cartas y comentarios que le hicieron luego de leer el primer libro, en que quiere seguir explicando un poco más de la historia de Tíbet, de su historia más particular, y también porque se empezó a levantar lo que ustedes quizás ya han podido googlear en algún momento, que está asociado el nombre de Lobsang a un fraude. Pero eso simplemente es para las personas que se quedan con el primer libro, ¿sí? Porque si nos vamos un poco más al fondo de lo que aquí se ha escrito en este segundo que vamos a ver y en los que siguen, podemos empezar a dilucidar mucha más información que es imposible de que haya sido trucada o inventada. El libro luego continúa con lo que le pasó a él después que empezó a descender desde las alturas de Tíbet hasta Chungking, una provincia en China, para transformarse e ir a estudiar como médico cirujano y comenzar lo que sería la profecía que caía sobre su nombre. Dejar su tierra natal, pasar penurias, viajar a tierras extranjeras, encontrarse con la guerra, la muerte y salir vencedor, y con una recompensa única y superior más allá de este plano físico. Explica que comienza en el descenso desde el Tíbet en 1927. Va junto con otros dos lamas, quienes no van tan contentos por salir de Tíbet, pero a diferencia de Lobsang, van con la esperanza de que regresarán. Recorren en dirección al oriente, por distintas áreas de Tíbet en comitiva bajo la bendición del Dalai Lama, y como él ya era conocido como una reencarnación viviente y todos lo sabían, era muy bien recibido en todos los templos. No obstante, su destino era la ciudad de Chungking, donde estudiaría medicina china. El viaje fue complicado para ellos porque la presión del aire les afectaba al bajar cerca del mar, les costaba respirar y se sentían además que el aire estaba sucio, el aire estaba espeso y no era tan fácil respirar como en Tíbet. Otro problema es que no podían ver a largas distancias como sí hacían en Tíbet. Esto lo confirmaban por lo sucio del aire, la polución que existía. No tenían la visibilidad de kilómetros que sí había en su querido Tíbet. Luego de los días de descenso, ya más acostumbrado a las presiones del aire, deben hacer una pausa en la noche en el viaje. Y cuando todos dormían, menos Lobsang, y mientras pensaba en todo lo que le había pasado, tuvo la visita astral de su maestro, el maestro Mingyur Dondup, que ya lo habíamos conocido en las primeras sesiones de la comunidad. Su maestro lo buscó astralmente para darle fortaleza sobre el futuro e incluso le mostró cuadros mentales de lo que sería su futuro y sobre todo lo que vendría. De esa forma se dio cuenta que el maestro lo acompañaría durante mucho tiempo, a pesar de lo triste que él estaba y de lo confundido. Al día siguiente tuvieron la experiencia por primera vez de conocer un camino hecho y derecho, especialmente pensado para autos. Y luego tuvieron la oportunidad de ver un auto que los sorprendió y asustó. Lo creían como una tormenta de arena porque en Tíbet son muy habituales, pero esto traía un sonido que era distinto. Pensaban que un demonio se acercaba, pero no. Saltaron hacia los lados del camino y vieron pasar un trozo de fierro, como describe, en una velocidad ascendente. Luego supo que era un destartalado auto americano que llegó a China
producto del movimiento comercial. Luego de días de andar, llegaron finalmente a Chongqing, su destino y el lugar donde comenzaba la vida para Lobsang, quien portaba una carta firmada por el Dalai Lama y lo recomendaba para estudiar en la Escuela de Medicina China. Con ese documento fue a presentarse e hizo sus primeros contactos dentro de la sociedad china. En este choque con un cambio con las costumbres que eran de Occidente, encuentra que algo para nosotros es muy normal, una silla. Es una de las primeras veces que le toca sentarse, la había visto anteriormente, pero no había tenido la oportunidad de sentarse en una de esas. De esta forma, tiene que hacerlo, le pasan unos papeles y es momento de usar la hoja, es momento de usar la silla. El único fin era matricularse y firmar documentos en que ingresaba a la escuela. ¿Quién era él? Martes Lobsang Rampa, lama de Tíbet, sacerdote surujano del lamasterio de Chakpori, encarnación reconocida, abad designado y alumno del lama Mignak Dongdup. Esa era la forma de presentarse. Lo invitan a recorrer la escuela y descubre que está lleno de piezas de vidrio que solo había visto en fotos. También descubre un microscopio. Ya lo conocía que estaba en Tíbet, pero tenía la oportunidad de usarlo más en detalle. Descubre las camas y las cañerías y las llaves de agua. El Tíbet hasta ese entonces, ninguno de estos avances para 1927 no habían llegado. Luego lo llevan a una sala de tratamiento de cuerpos y cadáveres. Conoce por primera vez las herramientas más modernas que habían sido traídos directamente desde Estados Unidos. Por primera vez también se interactúa con lo que era el cromo, con toda esta materialidad que estaba hecho a la medida para cortar los cuerpos al detalle y poder estudiarlos lo mejor posible. A pesar de todo esto último, Lobsang pensaba que en Tíbet siempre lo hacían todo mucho mejor. Luego del primer día de demostraciones, se fue junto a dos también estudiantes y compañeros de él a recorrer y a conocer más de la ciudad. En ese momento, Lobsang visitó por primera vez también un restaurante. Y también por primera vez comió pescado y por primera vez pagó por comida. Comió pescado, huevo y arroz, porque en ese lugar no tenían el tradicional y el conocido zampa o tsampa, que es lo que había comido toda su vida. ¿Cómo pagó? Tenía dinero que le habían entregado en Potala el mismo día en que se fue, junto a ropa occidental, que es la que portaba en ese instante. En este momento de su vida, Lobsang se ve solo como nunca antes. Es cuando, por cosas del destino, conoce a Wang, un monje chino que se ofrece a acompañarlo y ayudarlo en lo que necesite. Con el tiempo se toma mucho cariño y la amistad se hace mucho más potente, a pesar de las diferencias de rango que Wang conocía y evidenciaba al ser un monje, porque obviamente Lobsang era un abad, tenía el mayor rango dentro del escalafón de la religión lamaísta. Una de las primeras clases que cuenta que tuvo es la de electricidad. Jamás había interactuado con electricidad. Comenzaron con este tipo de demostraciones porque le hicieron responder preguntas de distintos temas para evaluar en qué nivel de conocimiento estaban en cada área. No solo a él, sino que a todos los estudiantes que se sumaban a este curso de medicina. Los conceptos de electricidad y de magnetismo le eran desconocidos a Lobsang y en ellos no tenía ningún conocimiento. Comenzaron por electricidad. El profesor le hizo a Lobsang tomar 2 cables y luego apretó un interruptor. A Lobsang no le pasó nada ante el asombro del profesor. Al no entender y creer que estaba desconectado, él mismo toma y casi muere electrocutado. Ante el asombro de que a Lobsang no le pasaba nada, hacen más pruebas de corriente eléctrica, pero él solo describe que siente un calorcito intenso en sus manos, como si sus dedos se acercaran un tanto al fuego, pero nada más. En ese momento nadie entendía lo que pasaba, el profesor menos y Lobsang Rampa menos todavía. Y no solo en temas de los contenidos sentía complicaciones y problemas, porque en sus primeros días también debió consumir carne y pescado, alimentos que no podía hacerlo debido a su cargo. Pero la necesidad lo forzó a hacerlo en ese instante. Lo que sí confirma es que nunca consumía alcohol y explica el porqué de su creencia. Porque creen en Tíbet que no hay nada peor que las bebidas embriagantes y no hay nada peor que la ebriedad. Consideramos en Tíbet que la ebriedad es el peor de todos los pecados. Cuando el cuerpo está lleno de alcohol,
El vehículo astral, la parte más espiritual del ser humano, se ve forzado a salir del físico y debe dejarlo a merced de cualquier entidad extraña. Añade en su libro que esta no es la única vida, que nuestro cuerpo físico no es más que una manifestación particular, la más baja, y cuanto más se bebe, más se daña el cuerpo en otros planos de la existencia. Ojo ahí, hay una conexión directa entre el alcohol, nuestra conexión astral y la conexión con otros planos de nuestra existencia que están transcurriendo a la par de este instante. Este médico tibetano cuenta que mientras está estudiando y validando sus conocimientos en medicina china, se convierte en un médico a domicilio y trabaja en condiciones bastante riesgosas por los lugares a los cuales empieza a llegar porque su fin era ayudarlos a todos. Se da cuenta y asiste a chinos que vivían en el agua directamente, en casas flotantes o en alcantarillados. A los días Lobson tiene su primera clase de magnetismo. El profesor quiso experimentar con Lobson primero y le pidió ver el campo electromagnético de ciertos imanes, que extrañamente Lobson identificaba ante el asombro del profesor, que no le creía que él supiera nada sobre el tema y así y todo pudiera identificar cuáles eran los campos que se marcaban en los imanes. Lo trató de una estafa o de una trampa incluso. Juega con Lobson pidiéndole que dibuje el campo electromagnético de una máquina que prendía y apagaba. Juega con su alumno Lobson al pedirle que dibuje un campo electromagnético en una máquina que él está manipulando y prendiendo cuando él lo decidía. De esta forma Lobson no podía ver de forma continua esta imagen del campo electromagnético que se formaba, pero por la misma forma se confirmaba la habilidad del abad de poder verlos sin conocer qué era esto del electromagnetismo. Luego el profesor a solas le pide que se vaya el resto del curso y se queda con Lobson para encararlo y decirle cuál es el engaño, qué está pasando acá. Le explica su habilidad y el profesor, indignado por la respuesta de este, lo lleva al director de la escuela, quien avala directamente a lo que dice Lobson respecto a las auras. Este profesor chino, con estudios de física, electrónica, electromagnetismo, no sabía qué pensar cuando tanto el tibetano como el director le hablaban de auras y electromagnetismo en torno a nuestro cuerpo. Al ser avalado por el director, este profesor queda desconcertado y a la fuerza se pone a hacer preguntas tras preguntas. Y de la misma forma el estudiante le responde sobre cómo funciona el aura, de cómo somos nosotros, de qué forma se constituye nuestra aura y lo que él puede ver gracias a esa habilidad con el tercer ojo muy desarrollado que tiene el protagonista. A esto le añade la posibilidad de crear una máquina que lea el aura y ayuda a profesionales de la salud a diagnosticar mucho mejor. Que esto, en el fondo, es la misión de vida de Lobson: hacer que en Occidente se intensifique y se conozca, se estudie la posibilidad de la lectura de auras y sobre esta hacer diagnósticos médicos, clínicos, eficientes y puntualizados. Ese es uno de los motivos que él tiene de existir. Y con esta explicación en donde incluso le dice sobre cómo construir esta máquina, el profesor no sabe qué pensar. Para él todas sus dudas fueron contestadas por este hombre que le había aparecido de sorpresa y que aparentemente no sabía nada de electromagnetismo, pero sí, lo sabía todo. A esto añade una observación ya no de su línea temporal, sino que ya cuando escribe estos libros confirma que en más de algún hospital del mundo se había descubierto la lectura de aura a través de alguna herramienta tecnológica, pero como estaban buscando otra cosa a través de radiografías u otro mecanismo de medición, no lo tomaron en cuenta, porque obviamente querían perfeccionar los rayos puntuales y con esos colores externos que emite el cuerpo se lo impedía, sin saber que estaban leyendo el aura de las personas. Y esta es uno de los temas que siempre se detiene, siempre lo menciona en todos sus libros, porque como les digo, es uno de los motivos de existir de Lobsang Rampa. Ya en el primer libro cuenta sus experiencias y sus gustos por volar en cometas gigantes, lo recordamos, ¿cierto? Ese gusto no se quedó solo en Tíbet, pues un día tiene la oportunidad y para él el placer de conocer lo que es un aeroplano. Al igual que como pasó con el auto la primera vez, el miedo lo inundó, pero la curiosidad pudo más y fue a ver ese monstruo que volaba y que aterrizaba.
en compañía de su amigo y compañero de medicina Wang, se acercaron a esto. Conocen al piloto, quien estaba muy interesado en saber mucho más de Tíbet, y entonces llegan a un acuerdo. El piloto le enseñará aviación al monje y Lobson le va a enseñar sobre Tíbet a él y a unos amigos del piloto para explicar más sobre este país y que puedan conocer mucho más. Al tiempo, Lobson conoce a sus amigos del piloto chinos que son del ejército y que estaban muy interesados sobre el Tíbet, pero Lobson realmente no entendía por qué, pues sentía que lo único realmente entretenido en ese momento era volar. Y así es como, días después, sabe que llegarían los primeros aviones con monomotor, que son más sencillos que los de 3 motores, que los que empieza a aprender y con menos asientos y más fáciles de manipular. Lobson se siente muy capacitado y minimiza las necesidades para hacerlo profesionalmente. De esta forma, un día en que los 2 pilotos que conocía estaban reparando uno de los aviones y el otro queda encendido. El monje tibetano se cuela hasta su interior y lo hace despegar con elegancia. En muchos pasajes de sus libros cuenta que se arriesgaba a hacer cualquier cosa peligrosa, puesto que tenía confianza en los presagios y los designios en que él no moriría sino hasta muchos años más en otro continente. Por ende, toma el avión y se lanza a probarlo, lo eleva y en ese momento se da cuenta de que nunca le habían enseñado a aterrizar, solo tenía el dato de hacerlo contra el viento. Antes, disfruta de las alturas, ve los ríos como pequeños hilos de plata y se envuelve con las nubes, disfruta como nadie de las alturas y lo aguanta y lo soporta bastante bien. Luego, solo tenía la duda, ¿cómo descender? Con mucho esfuerzo y concentración logró disminuir la velocidad y encontrar el río donde había aterrizado el avión. Lo logró y es felicitado por el resto del equipo. Los pilotos que ahí estaban lo invitan a sumarse a la Fuerza Aérea. Esa es la definición. Finalmente Lobson acepta, pues su pasión es volar. Toda su escuela de medicina se entera y se transforma en el tema del momento. El tibetano que tomó el avión y lo aterrizó sin problemas. Wang se encarga de contárselo a todos. De ahora en adelante, además de medicina, va a estudiar mecánica y todo lo relacionado con aviones, ahora sí en profundidad. Se transforma en un piloto médico y junto al piloto que le enseñó todo, son parte y se transforman en un grupo de ayuda que viaja a rescatar, sanar y salvar a heridos que no puedan viajar hacia las ciudades principales. Lobsang compara el volar con los viajes astrales que todos podemos hacer. Él destaca a lo largo de este y todos sus libros que una de las mejores formas que él tiene de moverse es a través de viajes astrales. Visitar cualquier lugar del mundo, visitar a cualquier persona, y es algo que todos hacemos al dormir. En ese momento, nuestro ser astral se aleja de nuestro cuerpo y podemos movernos siempre conectados a través de nuestro cordón de plata. Nos podemos mover con absoluta libertad por este mundo y por todos los demás. Y de la misma forma que Lobsang puntualiza que todos pueden hacerlo, solamente deja de lado a aquellos que son más débiles de corazón o que tengan problemas cardíacos. Todas estas personas pueden tener una que otra dificultad si encuentran con algo que desconocen o si son despertados muy de golpe en uno de esos viajes astrales, lo cual podría llevarles a la muerte. Sin embargo, todo el resto de la población puede dedicarse a esto y puede tener estas salidas de su cuerpo y conectarse superiormente. Por lo que el protagonista reitera que en el caso de querer viajar, lo único importante y necesario es la imaginación. Más allá de la voluntad, es la imaginación la que puede generar un cambio en que las cosas ocurran o que no. Explica que hay que recordar que una de las primeras leyes de la psicología es que cualquier batalla entre voluntad e imaginación, la imaginación siempre habrá de ganar. Por eso siempre debemos imaginar que todo se puede hacer, de modo que hay que imaginar siempre que las cosas se pueden hacer. Y si se imagina con bastante fuerza, efectivamente se podrá realizar. Son formas de pensar que se relacionan con otras leyes y otras corrientes asociadas a leyes de atracción, mentalismo y otros principios universales que van realmente todos en la misma línea. Por eso Lobsang dice que sea lo que fuere que nosotros queremos imaginar que se puede hacer, se puede realmente hacer. Si la imaginación le dice que algo es imposible, entonces va a ser imposible. Y explica que
Todo aquello que la imaginación dice que se puede hacer es posible, a pesar de todo lo difícil o imposible que parezca para algún observador. Aquí en Occidente, destaca en el libro, se le llama imaginación algo fantástico, que está más allá de lo posible realmente, pero para él la imaginación es la fuerza más poderosa del mundo. La imaginación puede lograr que una persona se crea enamorada, y así el amor se convierte en la segunda fuerza más poderosa. De lo cual se desprende un principio que recomienda utilizar Lobsang, que podría ayudar mucho a la vida diaria de las personas, que es la imaginación controlada. Da un par de ejemplos dentro del libro, pero a grandes rasgos habla de que a cada acción que tengamos en nuestros días vamos imaginando su destino, vamos imaginando con tranquilidad, con buenos resultados, si eso es lo que nosotros queremos, y podemos ir controlando lo que esté ocurriendo en nuestra vida y nuestro día. Es en un fondo también un proceso de estar consciente y más despierto en las acciones que hacemos y en que las cosas no simplemente nos pasen. Dice en el texto, si usted va por la vida deseando hacer algo cuando la imaginación se opone, todo lo que logrará va a ser un colapso nervioso. En realidad esa es la causa de muchas enfermedades mentales. Las condiciones actuales son muy difíciles y una persona trata de someter su imaginación, controlarla por medio de la voluntad. Ahí se juega un conflicto íntimo que está dentro de la mente y eventualmente produce todo este colapso nervioso que es muy conocido en esta parte del mundo. Por eso es la imaginación controlada la que permite a un hombre hacer y ir cumpliendo todos sus desafíos, ya sea escalar, volar, aprender o quebrar cualquier récord que pueda hacer, que es lo que ocurre habitualmente y todos los días. Son procesos, son personas que también han llegado a controlar su mente. Por eso, a modo de cierre, destaca que si uno quiere que la vida sea fácil y agradable como le ocurre a los orientales, hay que olvidar todo lo que tenga relación con la fuerza de voluntad, puesto que todo lo que tiene que ver con la voluntad no es más que un engaño. Recuerde únicamente la imaginación controlada. Lo que usted imagina, eso puede hacerlo. Imaginación y fe, que es lo mismo. En este punto se cruzan una serie de corrientes que van de distintos lados, pero llegan a lo mismo. Hay energía que, si le damos nuestra atención, se va desarrollando y se va creando, siempre en cómo nosotros lo pensemos, siempre en cuanto la energía que pongamos se mezcla con el poder de la hora, con realmente vivir el instante, vivir el momento, vivir el día e ir imaginándolo, haciendo ese ejercicio siempre con buenos resultados. Si así lo queremos, podremos ir progresando y obteniendo mejores resultados en el área que nosotros deseemos, o mejor dicho, que imaginemos. En la narración de Lobsang Rampa, en El médico del Tíbet, el segundo libro que estamos revisando, ahora es tiempo de que la muerte lo golpee. El capítulo arranca, el quinto en particular, con la descripción de quien acompañó en su estadía en China durante varios años, los primeros años a Lobsang Rampa, que se trata de él, como describe el viejo Tsang Tai. Había muerto de causas naturales, producto de su edad, y Lobsang se encontraba muy triste, tanto por la distancia con su Tíbet y la soledad que tenía en ese entonces, pues ese hombre le había dado bastante compañía en el tiempo en que estuvo adecuándose a Chungking. Ese día, en que se sentía bastante mal, se encarga de preparar el cuerpo para despedirlo en la escuela de medicina. Deja el lugar de estudio y empieza a caminar cerca de un bosque. Se empieza a sentir bastante mal físicamente, se sentía muy apenado, su cabeza le daba muchas vueltas. Busca un rincón cerca de un tronco en el bosque para pasar la sensación de incomodidad que tenía. En ese momento aparece la figura de un hombre que se le acerca. Es un monje tibetano por la ropa que porta. Al acercarse más, descubre que es su maestro Mingyur Dondup. Lobsang se le intenta acercar, pero este le pide que no, que se mantenga a distancia, que esta es la última oportunidad en que se verían en este plano físico. Le recordó que antes de que Lobsang se fuese de Tíbet, este le había pedido que le avisara en el momento en que el maestro se fuese de este mundo. Y ese momento había llegado. Quien fuera el aprendiz ve en detalle que la figura del hombre tiene una daga atravesada en la espalda. La tristeza de Lobsang es absoluta y el desconcierto también. El maestro sigue hablando,
Le recalca lo de siempre, que su camino será duro, pero que tendrá una recompensa al final. Además le anunció que antes de que el día acabase, recibirá un nuevo golpe, pero debe ser fuerte. En la descripción del libro, Lobsang dice que hablaron cosas muy íntimas, pero que destaca que estaba frente a un hombre santo, que era un hombre que había llegado al nivel de Buda y que hoy se presentaba ante él desde otro plano. Se despiden y Lobsang se va al templo en el que vive. Ahí medita y busca calmar su pena y tristeza. Pide no asistir al servicio nocturno al abad mayor por la pena de la pérdida de su amigo, maestro y guía. La máxima autoridad del templo le responde que con mayor razón debe estar presente a la ceremonia nocturna y contar lo que vio ante todos, pues ha visto una prueba de fe del camino de alguien que siguió el camino de Buda y llegó a él. Y el abad agrega: no debes sentirte triste, pues la separación es solo temporaria. Asista a la ceremonia de medianoche y alégrese de haber visto lo que ha sido negado a tantos. En ese instante Lobsang entiende cómo funcionan muchas cosas. Él tuvo una instrucción muy severa y parte de esa instrucción es enseñar en que la muerte es el nacimiento, en el fondo, de una vida más grande, es un paso, pero no podías dejar de sentir una tristeza terrenal por quien había sido su maestro y que le enseñó tanto en el lamasterio. Y esto es lo que dice Lobsang sobre la muerte. Sé que la muerte no existe, que esto no es más que el mundo de la ilusión y que la vida verdadera está por venir. Cuando abandonemos esta etapa de pesadilla, esta tierra, que no es más que una escuela a la que venimos para aprender la lección. ¿La muerte? La muerte no existe entonces. ¿Y por qué estaba triste?, se preguntaba. Estaba triste porque era egoísta. Uno se pone triste por la persona por egoísta, porque ha perdido lo que uno ama realmente, porque lo que ama ahora está fuera del alcance. Se hacía ver como egoísta porque quien se fue lo hizo hacia una vida más gloriosa, mientras que él todavía se quedaba aprisionado por las fatigas de esta tierra para seguir sufriendo, para luchar y para realizar la tarea a la cual estaba asignado. Por eso se autodeclaraba egoísta, por haber querido que el maestro se mantuviese en esta tierra espantosa, como decía. Por eso a la muerte no hay que tenerle miedo. Es la vida a la que debemos temer, la vida que nos permite cometer tantos errores. Y continúa relatando sobre la muerte y destaca un elemento del cual se ha hablado mucho en la historia de esta humanidad, el desconocimiento sobre qué viene la muerte, y se ha trastocado y sobrepuesto lo que se habla como el día del juicio, a lo cual Lobsang: no hay que temer, le dice, no existe, no hay un infierno al que temer, no existe ese lugar, no existe el día del juicio. En el fondo, el hombre es quien se juzga a sí mismo. No hay un juez más severo que el hombre para juzgar a sus propias flaquezas y sus propias debilidades. Cuando uno pasa más allá de la vida, en la tierra, cuando cae de sus ojos la venda de los falsos valores y puede ver la verdad, es decir, en el momento en que nosotros morimos y por un instante en esta tierra podemos ver todo lo que nos ha ocurrido, todo lo que hemos hecho, y seremos nosotros quienes nos juzgaremos para la siguiente vida. Nadie más vendrá a hacer ese trabajo. Y para abundar con la información de su creencia, él destaca, como se dice en el primer libro, él estuvo muerto. Él estuvo más allá de la muerte, de la vida de la muerte, como lo confirmó en el ritual de la pequeña muerte que le hacen dentro del lamasterio cuando está terminando sus estudios. Por eso él destaca que no hay más muerte, es un paso. Ellos saben la verdad, como lamaístas, como tibetanos, sabemos que siempre hay una esperanza, que además no existe nadie que sea tan malo para que no le den otra oportunidad en la siguiente vida para poder reivindicarse y cambiar y mejorar y cumplir sus tareas asignadas. Esa noche la tristeza lo embargaba completamente. 2 personas habían muerto, pero el designio de su maestro aún estaba en el aire. Antes de medianoche recibiría un tercer golpe. Hasta el momento no sabía de qué se trataba. Él estaba meditando en el templo en el cual se encontraba, estaba esperando que sea la hora del servicio, pues el abad le había dicho que por favor contara lo que había visto. En ese momento en que se encontraba en estado de meditación, siente que desde un rincón aparece una figura humana y se le acerca.
Se trata de un viejo monje que le trae un mensaje. El Dalai Lama está a punto de morir. Lobsang debe volver a Tíbet esa misma noche para asistir a la ceremonia y estar allí. Todo es muy rápido y todo lo logran hacer desde China. Consiguen un conductor y un auto que los acerca rápidamente, pero el último tramo para llegar a Tíbet, a Lhasa puntualmente, lo hace a caballo. Se estaba cumpliendo la profecía de la muerte del Dalai Lama. Logra llegar hasta Tíbet y participó en las ceremonias que no describe por lo íntimo y personal, pero a las cuales él debió participar activamente por su alto grado. Sí cuenta qué es lo que se hace según su tradición y cómo proceden, que consiste en embalsamar el cuerpo en oro del Dalai Lama, además del proceso de embalsamamiento y que sea cubierto en oro por artesanos tibetanos, como ya describimos anteriormente, es puesto en dirección al sur, como es la tradición. Pero se cuenta que la cabeza del Dalai Lama, ya embalsamado y trabajado, se movió en dirección oriente. Lobsang interpreta de que de esa dirección venía el peligro y Tíbet debía cuidarse de lo que venía desde allá, pero solo muy tarde lo supieron. En ese viaje sorpresivo que realiza Lhasa, Lobsang pasa a la casa de sus padres. Siente que ya no es su hogar, se siente distinto, es una conversación semiforzada y tirante. Su padre aún lo ve como parte de la familia y lo considera así, por lo cual lo hace firmar el libro y actualizar los rangos que su hijo tiene. Ya es momento de volver a Chungking en China. El camino de vuelta es agreste y Lobsang está absolutamente triste. Se ha ido su maestro y el Dalai Lama, dos personas que él quería y de quienes había aprendido mucho en sus primeros años, pero entiende que es el camino de la vida y la muerte, que este es solo un paso, pero así todo está muy triste. Viaja lentamente en su regreso a China y pasa las noches en distintos templos. En todos es bien recibido tanto por su nombre y rango como por ser una de las personas más actualizadas sobre los últimos acontecimientos de Tíbet. Por lo mismo, en cada uno de esos templos y lamasterios cuenta qué ha ocurrido, cómo fueron las ceremonias y qué es lo que está pasando en Tíbet y también en China. Para el último tramo, de vuelta a Chongqing, le envían un auto en el cual volver cómodamente. La tristeza no se va, pero por lo menos logró ahorrarse mucho tiempo a caballo, que a él no le gustaba, o caminando. Al llegar a su domicilio en China, le avisan que un general del ejército lo está buscando. ¿Qué es lo que había pasado? Mientras estaba de viaje en China, se habían activado conflictos geopolíticos entre China y Japón, específicamente en Shanghái. Lobsang acude ante el hombre del ejército y este le pide que se sume a su equipo, tanto como piloto como doctor. Lo necesitan porque el conflicto se está levantando contra Japón y ya están habiendo heridos y necesitan, especialmente como doctor, que empiece a trabajar en un equipo. De ahí en más, el camino de Lobsang es la ciudad de Shanghái y, por consecuencia, la guerra en la cual él va a participar. En este punto del relato hace un quiebre y evoca el momento y tiene el recuerdo de cuando fue la primera vez que escuchó hablar de esa ciudad y tuvo la oportunidad de verla incluso. Es una ciudad en la costa de China frente a Japón. Se trata de un día en que el maestro lo manda a buscar para hablar de clarividencia, pero esta vez lo harán a través de un cristal, por lo cual se le permitió elegir uno de entre los que se hallaban guardados en las distintas habitaciones en las profundidades de Potala. Lobsang escogió una bola de cristal que había sido hallada en las cavernas subterráneas del Potala. Para utilizarlo y aprender de él no era tan fácil, requería una instrucción que comenzaba con consumir ciertas hierbas que potenciarían su concentración y mucho más. El maestro le explica cómo debe hacerlo. Se le da la espalda a una ventana de posición norte. Se pone la mente en blanco y se ve el interior de la bola sin perder la concentración.
En el primer intento jamás resulta. A todos sienten que se caen dentro de la bola, por lo que había que dejarlo para el día siguiente. Era importante la espera de ese día tras haber fracasado en un intento. En este segundo intento no logró traspasar la barrera del subconsciente que lo detuvo de ir un poco más allá. Se debió esperar un nuevo día y lavar con agua este cristal. Al tercer día sí lo logró. Como le explicó el maestro, se concentró en el interior de la bola y se dejó caer en él y no sufrió obviamente ningún daño. Ya dentro del cristal vio el mar interminable y que lo que describe como un monstruo marino con una chimenea. Luego ve a hombres sobre el lomo de este animal. Él gira la cabeza y ve una ciudad gigantesca ante él. Lobsang está en shock con lo que ve. No entiende lo que pasa, no entiende que son esos animales gigantescos, como le ocurrió cuando vio el auto. Se acerca hacia el puerto, ve a personas y entre ellos su maestro Dontu, pero era mucho más joven. ¿Qué es lo que estaba haciendo ahí? Se trata de un trauma que logró ver a través de la clarividencia, en que ve la primera vez que su maestro se encuentra con barcos y con un submarino. De la misma forma que a Lobsang le pasó con el auto, a su maestro tuvo un trauma y un susto gigantesco cuando por primera vez visitó Shanghái cuando era muy joven. Esto no solo demostró que Lobsang tiene una gran habilidad para el uso del cristal, sino que siendo muy joven tiene grandes habilidades de clarividencia por haber podido ver tan profundamente algo por solamente haber tocado el cristal por parte del maestro. En el libro se dan una serie de detalles de qué hacer y qué no hacer si hay personas que desean o ya tienen cristales, cómo tratarlos, cómo usarlos. Daremos un par de recomendaciones y formas de uso que se recomiendan, pero hay mucho más en el libro que se podría revisar. Bueno, lo primero es sumergir el cristal en agua para ir borrando las impresiones que se van viendo y también para ir borrando las huellas dactilares de quien la usa o quien la pueda llegar a tocar. Luego sumergirlo en agua, hay que dejarlo que descanse sobre una tela en el fondo de un recipiente y después levantarlo con otra tela. No hay que dejar que las manos lo toquen. Es muy importante que debe recordarse cuando se usa un cristal. Hay que desmagnetizarlo después de cada lectura. Estos cristales se magnetizan con las personas que lo sostienen de la misma forma que un trozo de hierro cuando está en contacto con un magneto. A menos que sea desmagnetizado después de cada lectura, los resultados se hacen cada vez más confusos. Esto porque las emanaciones áuricas que las distintas personas tenemos hacen que se pueda confundir a quien lee el cristal y obtener resultados inexactos. Por lo cual el cristal debe ser tocado únicamente por la persona que lo usa, a menos que se le quiere magnetizar para su lectura. Quienes se dedican a realizar lecturas de varias personas en un día, la recomendación es dormir junto con el cristal para magnetizarlo personalmente a través del contacto prolongado. El mismo resultado se obtiene al llevar el cristal con uno, pero parecería muy tonto porque es muy grande una bola de cristal. Por eso es mejor dormir con él unas cuantas horas. Cuando no se está en uso, el cristal debe cubrirse con una tela oscura. Nunca se debe permitir que caiga sobre él la luz fuerte del sol, pues va a perjudicar el uso para los fines esotéricos. Tampoco se debe permitir que lo use quien busca emociones. Hay un propósito detrás de esto. El que busca emociones no está realmente interesado, sino que busca un entretenimiento barato y arruina el aura del cristal. Lobsang lo compara con pasarle una cámara fotográfica o un reloj a un niño, simplemente por el gusto de satisfacer las curiosidades. Todos podemos usar cristales, dice, siempre y cuando que se tomen el trabajo de averiguar qué tipo es el más adecuado para cada uno de nosotros. Los cristales son igualmente importantes en ese ámbito. Es uno para cada persona, no. Por eso hay que investigar, hay que saber y hay que ser asesorado también en esta área. Cuenta, por su parte, que el cristal que él tiene es un cristal de roca, que con el curso del tiempo se transformó en lo que es en estos momentos. Y esto mucho antes de la aparición de los humanos. Unos sacerdotes de la tribu encontraron este trozo de roca, que en aquellos días lejanos los sacerdotes eran seres que tenían poderes más ocultos, que podían predecir y relatar la historia de un objeto por psicometría, es decir, por tocarlo, saber de qué se trata y qué había pasado con este objeto.
Uno de ellos tocó un trozo en particular del cristal que lo impresionó lo suficiente para llevarlo a su casa. Debe haber existido un pedazo muy claro del cual obtuvo impresiones clarividentes. De esta forma, él y los demás tallaron ese trozo de cristal hasta darle la forma de esfera, pues era la más conveniente para sostenerlo. No es que se haya hecho artificialmente, es posible, pero lo posible también es que se haya trabajado. Durante siglos, de generaciones en generaciones, esa bola de cristal pasó de un sacerdote a otro. Todos tenían la misión de pulir esa misma materia dura. Lentamente la esfera se fue perfeccionando y adquiriendo más brillo. Durante una generación se la adoró como el ojo de un dios. Entiendo que en los tiempos de Ilustración llegó a adquirir su propio valor como un instrumento con el cual se podía llegar a entrar a la conciencia cósmica. Entonces, cuando medía casi 4 pulgadas y era como agua, lo empaquetaron cuidadosamente, lo guardaron en un cofre de piedra y lo ocultaron en un túnel debajo de Pótala. Siglo más tarde lo descubrieron monjes exploradores, que descifraron la descripción que había en el cofrecito. En este cofrecito decía: esta es una ventana del futuro. Es el cristal en el cual los aptos pueden ver el pasado y conocer el futuro. Esto quedó bajo la custodia del alto sacerdote del templo de medicina donde estudió Lobsang Rampa. Lo llevaron de Pótala hasta Chakpori, donde estaba el templo en que Lobsang estudió, y se guardó para que alguien pudiera usarlo. Describe que él era esa persona. Quienes se mantengan interesados en revisar las observaciones y las recomendaciones que da Lobsang para el uso de cristales y espejo pueden continuar leyendo este libro. Hay bastantes páginas que explican qué hacer, cómo no hacer, cómo cuidarlo, cómo alejarlo del resto de las personas y también cómo uno tiene que utilizarlo para mantenerse de la mejor forma posible frente a estas herramientas. Lobsang Rampa continúa con sus relatos en China ahora cuando viaja a Shanghái. Esta llega junto a Ko Pu, se llama Ko Pu el piloto del ejército quien le enseñó a pilotear, y llega a una ciudad que está a punto de caer en guerra. Casi todos la estaban abandonando y a su vez la gente del campo llegó a ella buscando más seguridad. Era una ciudad con caos y un bullicio. Se instala en un monasterio de la ciudad de Shanghái, trabaja mientras tanto como doctor y psicólogo en el hospital y también a la vez en una consulta privada ayudando a las distintas personas que lo podían necesitar. En esa ciudad pasó varios años ayudando a las personas y vio cómo los conflictos y enfrentamientos empezaban a encender la ciudad. Allá en Shanghái, en esos años, aprende ruso, que le va a ser de mucha utilidad en el futuro. Esto lo aprende junto a un ciudadano de ese país que iba escapando de Rusia a raíz de la revolución que estaba ocurriendo. Él le hace ver que se viene una posible guerra y lo debilitadas que están las defensas de China. En ese entonces, para dar un poco de contexto de lo que estaba ocurriendo, los japoneses amenazaban con ingresar a la ciudad por el puente Marco Polo que los unía y que sería el elemento crucial en la historia de la guerra de China y Japón que ocurrió a comienzos del siglo pasado. El incidente del puente Marco Polo es reconocido internacionalmente que generó la tensión y de ahí la invasión japonesa a China. Luego de este arranque por el puente se inician los enfrentamientos y los japoneses avanzan con rudeza sobre la ciudad y sobre el país. Hasta que una noche los japoneses bombardearon la ciudad completamente. Todos sus aviones atacaron y lanzaron bombas. La ciudad estaba desprotegida y no hubo defensa que contuviera el ataque. Fue una carnicería, según describe Lobsang. Todo fue destruido. Él, ese mismo día, mientras iba caminando por la calle, salta por los cielos y golpeado contra una pared. Queda muy herido pero no muere. No así de miles de personas. La calle por la que iba andando queda completamente destruida y solo quedan rastros de sangre y de destrucción por todas partes. Los cuerpos son apilados y cremados para evitar la rápida descomposición por las altas temperaturas. Se teme que se propague la peste con esto. Lobsang participa de la búsqueda de sobrevivientes o de cadáveres. Lo describe como aterrador. Sin embargo, él, junto a Po Ku, el piloto chino, tenían otra misión por orden del ejército chino. Debían ser ambulancias móviles y moverse sin ser visto por las fuerzas japonesas. En una nave de un solo motor y de estructura de madera y cubierta de lona viajan a hacer sus operaciones.
A veces uno pilotaba y el otro se ubicaba en la cola del avión y confirmaba si no venían aviones caza japoneses. Tuvieron decenas de expediciones en que llegaban tras los bombardeos a salvar a algunas personas. Alcanzaban quizás a hacer algunas curaciones o simplemente a amputar algunas partes del cuerpo. Cuenta el caso de un general chino al que se le atravesó una barra de acero y debieron salvarle la vida, casi sin implemento. O otros casos en que amputaciones se hacían en medio de la nada, muy lejos de hospitales y muy lejos de sedantes o anestésicos. Además de esta labor de salvar personas siendo doctor, hacían el trabajo de pilotos, moverse sin que los cazas japoneses pudieran divisarlos, y como eran mucho más lentos que estos aviones rapidísimos, no levantaban tantas sospechas. Es por este motivo que un general chino hizo que los transportara un día. Ese día Lobson se sentía aterrado. Estaba rodeado de cazas chinos que escoltaban, pero sentía que eso llamaba mucho más la atención a los aviones enemigos. Y eso fue lo que pasó. De un instante a otro, ve desde la cola la posición que le tocó llevar esa vez, cómo se acercan aviones japoneses. Hubo una batalla en el aire, ve el choque de dos de ellos y siente como las balas cruzan de un lugar para otro a su avión, que está hecho simplemente de lona. Ve agujeros que se hacen y siente desde el primer momento las maniobras de Kopu, el piloto, su compañero que en ese momento le tocó volar. Sacudido por los movimientos, se acerca a la cabina. Cuando la ve, descubre que el general y todos sus asistentes están muertos. Las balas los habían alcanzado y sus restos estaban por el piso. Fue a la cabina y la situación no era mejor. Poku, su amigo chino y compañero de misiones, estaba muerto y sin cabeza, y con sus restos esparcidos contra el volante y contra la ventana frontal. Peor aún, el avión se dirigía hacia el piso. Lobson sacó el cuerpo de su amigo rápidamente de los controles y logra en parte levantar la nariz del avión para que no choque de lleno contra el piso. Esa parte lo logra, pero ya era demasiado tarde porque el aterrizaje era inevitable. El avión cae y Lobson siente y confirma que se ha roto ambos tobillos en esa situación. Se arrastra desde el avión lo más rápido posible y escapa de la explosión que tiene la aeronave momentos después. Muy herido, sin poder caminar, cae a unos metros del avión. Ahí es encontrado por los soldados japoneses que llegaron por la nube de humo que crecía. Lo despiertan a patadas con el objetivo de matarlo, pero antes otro soldado que aparentemente era de más rango lo detiene para que mejor sea llevado a un campamento y forzado a hablar sobre el ejército chino. Lo trasladan arrastrándolo, pero pierde tanta sangre que lo lanzan en una carretilla para que no se dañe más. Necesitaban saber los japoneses porque un pequeño avión llevaba una comitiva de 3 aviones caza custodiándolos. Cuando llegan al campamento de los japoneses, a Lobson lo dejan durante varios días en un calabozo. Allí él, por su cuenta, se entablilla los tobillos que tenía rotos y solo recibe una comida al día, que son los restos de los japoneses. Días después lo llevan a ser interrogado. Lo golpean de entrada, le dicen que no vale nada por ser un prisionero, que hable y colabore. Lobsang solo dice que es integrante del ejército chino y prisionero de guerra, nada más. Ante esto, los japoneses lo golpean más aún y torturan, pero Lobsang aguanta y no dice nada. A momentos de esta tortura, menciona y agradece que esto solamente ocurre gracias a su instrucción, que explica que le ayuda a no poner atención en el dolor que sentía su cuerpo. Después de golpearlo salvajemente, lo vuelven a lanzar al calabozo y ahí lo dejan por 4 días sin alimento. Luego de eso lo sacan y lo tratan muy bien. Habla con un japonés que le dice que quiere su ayuda. Descubrieron que es un alto noble de la sociedad tibetana. De ahí en más el trato cambia. Le dicen que quieren ser amigos de los tibetanos, pero necesitan su colaboración. Sin embargo, sigue como prisionero, pero ahora con 2 comidas al día. También logra ser visto por un médico, quien le confirma a Lobson y a los soldados japoneses lo mal que está físicamente, pero que aún está disponible para posiblemente un interrogatorio más. Se le vuelve a encerrar por varios días con la advertencia de que debía hablar y contar lo que sabía de su trabajo con el ejército chino.
Ellos simplemente querían informes de las tropas del ejército chino, querían la ubicación. El único fin era evitar la muerte de más soldados, decían los japoneses, pues añadían de que iba a ser imposible detener la expansión del imperio japonés bajo el dominio de su emperador. Lobsang no cede y sufre más golpes en el piso, quemaduras y torturas japonesas. Él no habló y protegió a los chinos, y solo decía y repetía que era un prisionero y solo eso aportaría. Luego de dejarlo varios días en el calabozo, lo toman y lo amarran con fuerza de una forma desconocida para él, en que hacía que todo el cuerpo le dolía con los nudos japoneses. Tenía las manos en la espalda y estas manos apuntaban hacia la cabeza. Los tobillos estaban atados hacia atrás a las muñecas y quedó de una forma arqueada y muy incómoda. Además, le pasaron una cuerda por el cuello a partes distintas de su cuerpo que le presionaban más aún y no lo dejaban respirar tan cómodamente. Cada cierto tiempo entraba un guardia y lo pateaba. Estuvo varios días así. Solo desamarraban media hora al día y a diario era interrogado. Como Lobsang no decía nada y solo se limitaba a explicar que es médico y prisionero y a repetir que no tiene nada que decir, los japoneses le metían agua con pimienta por la nariz que le hacía arder hasta el cerebro. Como seguía sin responder, aumentaron la cantidad de pimienta y le añadieron mostaza, que hizo sangrar a Lobsang por la boca. Solo este hecho hizo que los japoneses se detuvieran de momento. Es abandonado en su celda y a los varios días lo fueron a buscar. Lobsang Rampa no podía caminar por los dolores que le habían generado las ataduras y le era casi imposible usar sus extremidades, menciona. Lo llevaron a la fuerza ante oficiales, lo fuerzan a sentarse, lo vuelven a interrogar y este responde lo mismo. Vea que ante él hay una serie de instrumentos hechos para practicar la tortura. Lo vuelven a atar de brazos a una mesa y le insertan unas varillas de bambú entre la carne y las uñas. Al no tener una respuesta de Lobsang Rampa, los japoneses comenzaron a doblarle una a una las uñas de su mano. Cuenta el lama tibetano que no gritó ni dijo nada, solo se concentró en las palabras de su maestro sobre qué hacer para soportar el dolor. Su cabeza estaba en otro lugar. ¿En qué parte se encontraba? El detalle de cómo controlaba su mente ante el dolor de las torturas japonesas la develaremos en la segunda parte del segundo capítulo de este podcast, La comunidad de Lobsang Rampa. Seguiremos contando qué pasa con el maestro tibetano luego de que cae en manos de las fuerzas japonesas en plena guerra contra China, especialmente en cómo aborda el tema del dolor y cómo evoca sus recuerdos sobre el querido Tíbet. El capítulo ya se encuentra disponible en tus plataformas favoritas para seguir y escuchando y aprendiendo con el tibetano que nos convoca en la comunidad de Lobsang Rampa.